Hoy quería hablar de cómo las emociones nos pueden ayudar en el despertar de la conciencia. Y especialmente emociones negativas como puede ser el estrés, la ansiedad o el miedo. Y cómo funciona. Bueno, la conciencia despierta cuando se desidentifica o se separa de las emociones. En la medida en que las emociones y la conciencia estén como unidas, hay identificación y hay sufrimiento psicológico. En cuanto la conciencia despierta, quiere decir que se separa de las emociones, el sufrimiento psicológico disminuye. O sea, disminuye el estrés, la ansiedad. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un picnic y vamos al picnic que está organizado por nosotros y se larga a llover. Entonces el picnic se arruina. Si yo tenía muchos deseos de hacer ese picnic y era importante para mí y llueve, yo me voy a enojar o me puedo llegar a enojar porque llueve. Entonces pienso que, no sé, el destino está en contra mía porque llueve el día que yo tenía un picnic. Eso es una capa psicológica de sufrimiento agregado a la realidad que está pasando. O sea, está lloviendo, sí, yo me mojo y puedo tener frío, pero además agrego un componente psicológico de decir esto no debería estar pasando o esto pasa en contra mía. ¿Está bien? Esa capa es lo que yo llamo sufrimiento psicológico, que es diferente. Bueno, el sufrimiento es si me golpeo, eso es un sufrimiento no psicológico. Pero lo que estamos hablando acá es el sufrimiento psicológico y cómo eso nos puede ayudar en el despertar de la conciencia. Que básicamente es separar la conciencia del contenido. En este caso el contenido es una emoción. Entonces, ¿cómo separo a la conciencia de la emoción? Bueno, dándome cuenta del componente mí en la emoción de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando se larga a llover, si yo pienso o interpreto que es en contra mía, hay un componente de mí, como que esto pasa apuntando a mí. Esa interpretación hace que salga una emoción negativa en mí. No hay espacio. Entonces yo entro en un estado de sufrimiento, porque hay una capa de sufrimiento, porque yo interpreto que lo que pasa tiene que ver conmigo. Es lo mismo, por ejemplo, si una persona dice algo, yo me siento ofendido por lo que la persona dice, es porque interpreto que lo que la persona dice tiene algo que ver conmigo. Porque si la persona hablara en un lenguaje que yo no entiendo, en un idioma que yo no entiendo, yo no me sentiría afectado porque no entendería qué está diciendo. Entonces, como yo no puedo entender, la emoción no se genera. La emoción, digamos, de sufrimiento psicológico se genera porque hay un componente de mí en la emoción. O sea, esa persona me está hablando a mí. Entonces yo interpreto como una negatividad. Entonces sale la emoción, digamos, negativa que no es placentera. O, por ejemplo, no sé, tengo un examen en el futuro y pienso que si me va mal en el examen, como que mi vida va a ir peor de alguna manera, voy a tener que repetir el curso o lo que fuese. Entonces se genera un sentimiento de ansiedad, porque yo interpreto que algo me va a pasar a mí, algo malo me va a pasar a mí. Lo cual está bien en algunos casos, cuando es algo que esté realmente pasando, pero no sé, en el caso de un examen, quizás nada, tenés que repetir el examen y eso te ayuda a aprender mejor. Digamos, como que no sabes cómo se va a desenvolver la vida. Como que no, esa capa de sufrimiento extra de qué va a pasar en el examen es irrelevante, porque yo si hago, digamos, lo correcto hoy y doy lo mejor que puedo, bueno, cuando dé el examen va a pasar lo que tenga que pasar. No necesito agregar una capa de sufrimiento psicológico. Entonces, la manera de hacer esto, repito, es viendo el componente de mí que yo agrego en las cosas que pasan. Es como que para esto que llueve y yo le agrego al clima un componente de que está en contra mío. Es un componente imaginario. Yo tengo que empezar a ver que las emociones simplemente pasan. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, las cosas del clima o las cosas que yo no tengo control pasan.
no es algo que yo controlo y no tiene nada que ver conmigo. O sea, el clima no tiene nada que ver conmigo. Yo puedo empezar viendo que los eventos meteorológicos no tienen nada que ver conmigo. Entonces, la conciencia es como que saca la parte en mí, porque el sentimiento de yo es la conciencia. O sea, el sentimiento de yo soy es la conciencia. Y si lo mezclo con la emoción, estoy identificado con la emoción. Si yo le saco el componente de yo soy a la emoción, entonces la identificación se rompe y se rompe el sufrimiento psicológico. ¿Está bien? Esto es bastante importante porque si no lo vemos continuamente, tomamos el hábito de agregar sufrimiento psicológico y esto se puede volver muy malo. Digamos, podemos tener problemas graves de ansiedad, problemas graves de estrés, estar muy frustrados durante nuestra vida. Así que es muy, muy importante para despertar la conciencia, digamos, para separar la conciencia de las emociones, sacarle el sentimiento de yo soy de la emoción. Y esto, por ejemplo, habíamos dicho que una persona viene y nos dice algo que nos ofende. También tenemos que sacar el componente, digamos, de ellos, que ellos lo hacen en contra mío. Porque ellos actúan, digamos, de una manera mecánica también. O sea, ellos tienen, de la misma manera en que vos interpretás las cosas y una emoción ocurre, el otro también. Entonces, el otro, digamos, si no tiene como conciencia, si no está consciente de lo que está haciendo, se comporta de una manera mecánica. O sea, tiene sus emociones y nos dice algo por lo que fuese, que no tiene nada que ver con nosotros, a pesar de que nos lo diga a nosotros. ¿Está bien? Entonces tenemos que ver que como a nosotros nos pasa eso, de que nos surgen emociones de forma mecánica, es como el clima. O sea, a mí me dicen algo y yo me ofendo porque tengo condicionamientos en mi cabeza que interpreto las cosas de determinada manera y eso me genera la emoción. O sea, si yo pienso que, no sé, que soy bueno en mi trabajo y alguien me dice que hice muy mal mi trabajo, bueno, con mi condicionamiento me va a generar una emoción negativa o lo que fuese. O una mujer piensa que es linda, alguien le dice que no es linda y se va a sentir mal porque lo que interpreta es algo negativo, entonces genera una emoción negativa. Pero si podemos separar, digamos, este componente de mí, o sea, a una mujer, si alguien le dice que no es linda y la mujer entiende que lo que la persona dice no tiene nada que ver con ella, solamente la opinión de la otra persona, y no importa, entonces no se genera una capa extra de sufrimiento. Sí le puedes contestar a la persona si querés, pero sin la capa extra de sufrimiento. Esto es muy importante. Entonces, para resumir, esta capa extra de sufrimiento psicológico se genera porque yo le agrego el componente de mí a la emoción. O sea, el componente del sentimiento yo soy es mío, la conciencia. La emoción no lo tiene. Pero si yo siento que esta emoción es mía, yo me estoy identificando. Entonces, para romper la conexión entre la conciencia y la emoción, le tengo que sacar el componente de yo o de mí a la emoción y ver que las cosas pasan. La mayoría de las cosas pasan de forma mecánica, como el clima, ¿está bien? Todos los eventos, digamos, que yo no tengo control, no le tengo que agregar el yo soy o el mí a esa emoción. Después hay interpretaciones también psicológicas. Tengo que ver qué es mi interpretación. Por ejemplo, una forma de verlo es decir, bueno, si no hay un relato mental de mis pensamientos sobre lo que está pasando, ¿surgiría esta emoción? Por ejemplo, cuando dijimos que una persona me habla, me dice algo que me ofende, si a la otra persona hablara en un lenguaje diferente, ¿yo me ofendería? No, la verdad es que no. Entonces, ahí empiezo a ver mis condicionamientos. O sea, le empiezo a sacar el yo a mis condicionamientos. Y si vos le sacás el yo, esos condicionamientos o emociones se empiezan a disolver. Digamos, esa capa extra de sufrimiento se empieza a disolver. Entonces nuestra vida se vuelve un poco más feliz porque no tenemos una capa de sufrimiento autoimpuesta, que es bastante masoquista, digamos. De la misma manera también tengo que ver que este mecanismo ocurre en otras personas. Entonces cuando otras personas, digamos, actúan bajo la influencia de sus emociones, una vez que lo ves en vos, es fácil ver cómo eso mismo ocurre en otras personas
Entonces, vos no te ofendés, digamos, o simplemente actuás de la mejor manera, pero no agregás capa extra y lo ayudás al otro a que no agregue una capa extra tampoco. Porque, por ejemplo, si una persona me dice algo que me ofende, entonces yo le contesto y le digo, uy, ¿qué te pasa? ¿Cómo me decís esto? La otra persona va a recibir esa emoción y se va a escalar. En cambio, si yo entiendo que la otra persona hace lo que puede, bueno, nada, simplemente le digo gracias por decirme eso y el problema no escala. Entonces la otra persona va a percibir como que no hay necesidad, digamos, de que haya negatividad. Y quizás ese shock le va a hacer que la otra persona, digamos, que su conciencia aumente y se ponga a ver qué está pasando y pueda, digamos, darse cuenta de lo que está haciendo. Entonces es una manera, digamos, de pasivamente ayudar a las otras personas. Y bueno, esto de darse cuenta que las emociones son mecánicas en el cuerpo y pasan mediante mi interpretación de lo que está pasando. Las de sufrimiento psicológico, ¿no? Así que bueno, hoy lo vamos a dejar acá y después vamos a seguir hablando de las emociones y cómo la conciencia se separa, no solo con el componente de mí, sino que hay otras cosas también. Así que bueno, si te gustó el video le puedes dar like, compartirlo o suscribirte y nos vemos la próxima. Muchas gracias.